tiempo de primera entrevista con Mariana Schianelli en los titulares de hoy, que en general hacemos repasando los principales contenidos del diario, del día. Creo que, salvo en un momento, cuando hablamos de unas declaraciones del presidente Orsi, todo lo que dijimos partió de cosas que pasaron el lunes en el Parlamento. Un lunes muy movido a nivel de la sede del Poder Legislativo. Y bueno, por lo menos un par de esos temas estarán en la entrevista que ya empieza con Juan Martín Rodríguez, diputado por Montevideo del Partido Nacional del sector herrerismo, a quien estamos recibiendo. Juan Martín, bienvenido otra vez a la mañana de la diaria. Buen día. Muchas gracias, Martín. Un placer estar este año inaugurando, este año ya habiendo compartido contigo el año pasado. Así es, no es la primera visita. Exacto. Voy a empezar por lo más reciente, ¿no? O por lo menos por una discusión que se dio ayer en la Cámara de Representantes. Dispare. Vamos a empezar por el plenario de la Cámara de Representantes, después cambiaremos de tema, porque ayer justamente en ese ámbito se decidió postergar la discusión vinculada a la creación de una comisión investigadora, eventualmente, acerca de la compra de la estancia María Dolores hecha en su momento por el Instituto Nacional de Colonización. Y precisamente en un contexto en el que la iniciativa de crear esa investigadora parte del Partido Colorado, la moción que ayer fue aprobada y que volvió a postergar ese debate, se crea o no la comisión, fue presentada por el Partido Nacional y puntualmente vos hiciste la propuesta y según recoge la diaria, alegaste que entendías que esto se debía tratar en una sesión ordinaria del mes de marzo según se resuelva en la coordinación interpartidaria. A veces nos metemos en estas discusiones que son muy endogámicas, muy adentro del Parlamento, así que más allá de esta explicación, ¿qué te llevó a decir no es el momento de votar si conformamos o no la comisión sobre María Dolores? Bien, en primer lugar, yo firmo la moción porque a partir del día de ayer hicimos el cambio de coordinación y yo asumo la coordinación por este año. O sea que independientemente que aparezca mi nombre, no es en representación mía, sino en nombre del Partido Nacional. Segundo, esta no es la primera vez que este tema llega al plenario de la Cámara. La primera vez que se abordó este asunto fue, si mal no recuerdo, en el mes de mayo-junio del año pasado, cuando se presenta la solicitud de comisión preinvestigadora por parte de mi doble tocayo, Juan Martín Jorge, del Partido Colorado, que lo trata la comisión y se informa por parte del miembro que representó a la oposición, el diputado Domingo Rielli del Partido Nacional, y hace un informe favorable a la creación de la comisión investigadora. En ese momento no se logran las mayorías para tratar, no se aprobaba, no lograba los votos, si se hubiese votado hubiese fracasado y se posterga. Ha pedido el diputado Perrone para el mes de diciembre, pasado el presupuesto, recordarán que en ese momento ese fue el argumento. Cuando se llega a diciembre, una sesión, no recuerdo exactamente el día, pero sobre mediados de diciembre, tampoco estaban los votos en ese momento, y por lo tanto se decidió postergar para el día 23 de febrero a la espera de lograr los convencimientos necesarios. Ayer. Cuando llega el día de ayer, que era el último punto del orden del día, de acuerdo a lo previamente coordinado, se da una serie de hechos en la etapa previa que realmente, y yo no voy a ventilar conversaciones internas de la bancada del Partido Nacional porque no me corresponde, pero sí puedo decir que desde un tiempo atrás, algún que otro legislador, en charlas que habíamos tenido, había expresado sus reparos al respecto, en cuanto a la creación de la comisión investigadora. No viene al caso quiénes ni los motivos, porque en todo caso tendrán que decirlos ellos cuando llegue el momento de la votación. De todas formas, habíamos logrado que esos compañeros acompañaran con su voto. Cuando se da el mar de fondo, y esto te lo comentaba antes de entrar al aire, en el asunto previo, en relación a la discusión de las modificaciones a la ley de lavado de activos, que en realidad modifica varios aspectos de la ley de inclusión financiera, básicamente, se dieron dos hechos en particular. Uno que ya era previsible, porque de hecho se conversó, más allá de intentar llegar a un acuerdo, en cuanto, ustedes lo hacían referencia recién con Mariana, a los montos del límite de los pagos en efectivo. La reducción de los topes. Exacto, que recordará la audiencia, y si no se lo refrescamos en la memoria, antes de la LUC el límite era algo así, tú lo llevaste a dólar, yo lo quiero llevar a dólar porque es lo que la gente lo entiende, más allá que le moleste a Tolosa. Al presidente del Banco Central. Exacto. O sea, era algo así como $7.000, $8.000, más o menos, antes de la LUC. A partir de la LUC
más allá que la propuesta había sido sin límite, para que el que quería comprar en efectivo lo pudiese hacer, el Senado de la República, nosotros luego en diputados lo ratificamos, estamos hablando 2020, estableció el monto del límite de 1 millón de UBI. ¿Por qué se puso 1 millón de UBI? La idea era establecer un monto de $100.000, pero como la ley de inclusión financiera, que es la que se modificó, todas las expresiones están en UBI por un tema de indexación. Yo no quiero discutir con el ministro de Economía O'Donnell respecto a si hay que indexar, desindexar, es otra discusión, pero se estableció los $100.000 en UBI. ¿Qué cuánto era? 1 millón. Resulta que por justamente el atraso que se ha producido en cuanto al valor del dólar, ha bajado el dólar y la indexación de la UBI, naturalmente, ese monto que en el 2020 era 100 y poco mil dólares, 105, si mal no recuerdo si hacía la cuenta exacta, para poner la cifra, se elevó a unos 160. También si hubiese hecho la cuenta hace unos meses era un poquito menos, porque el dólar se redujo. Entonces, claro, cuando viene la propuesta del Senado de reducirlo a 200.000 UBI, es decir, unos 30 y poco mil dólares, para nosotros nos parece dos cosas. Primero que por las razones de fondo que se expresaron ayer en el debate. Pero segundo, y para el Partido Nacional resulta sacramental, que hay una vulneración respecto a lo que la ciudadanía se expresó al momento de ratificar la ley de urgente consideración. Yo fui uno de los 30 diputados del Partido Nacional, uno de los 56 diputados de la coalición de gobierno que en el año del 2020 al 2022 aprobamos, hicimos campaña y logramos ratificar la ley de urgente consideración tras el apoyo popular. Pero entonces, Juan, al Partido Nacional, a ver, pregunta, ¿le molestó que el Partido Colorado haya acordado con el Frente Amplio esa modificación? No, termino. Ese era un punto, pero ese punto el Partido Colorado lo advirtió. Nosotros sabíamos de diciembre y tratamos de llegar a un acuerdo. Estaba avisado el Partido Nacional. Estaba avisado. No lo compartíamos, tratamos de llegar a una solución común, pero estábamos avisados. El tema es que en el devenir de la discusión parlamentaria se aprueba el artículo 1 de la ley que se aprobó en el día de ayer, modificaba una veintena de artículos de la ley de inclusión financiera. Un artículo que modificaba el 17 de la 19.210 de la ley de inclusión financiera es el tema de la diligencia debida. Esa es otra modificación que introduce la LUC. Porque el artículo establecía, te lo voy a resumir, en un párrafo, la LUC la reglamenta, agrega 2 o 3 párrafos más, y lo que pretende, lo que se hizo a partir de la sanción en el día de ayer, es barrer con lo que había introducido la LUC. Es decir, una nueva vulneración a lo que la ciudadanía se expresó en marzo del 2022, pero además fue de sotoboche, se había votado y la sesión había seguido con otros artículos y 2 minutos antes de pedir la reconsideración nos avisan y dicen, che, vamos a rectificar esto. O sea que ahí el Partido Colorado, ustedes dicen, en eso en particular no avisó. No avisó, o sea, 2 minutos antes no es avisar, ¿no? O sea, si ya lo tenés decidido que lo vas a plantear y venís para cumplir, para decir, che, mirá que lo que acordamos... Bueno, entonces... O sea, no avisó y conformó mayoría con el Frente Amplio en ese tema. Repito, si esa hubiese sido la convicción del Partido Colorado, como en otro punto, repito, el tema de los montos, que nosotros no estamos de acuerdo porque hay una vulneración de lo que se expidió la ciudadanía en marzo del 22. Pero por lo menos si hubiese tenido la delicadeza de procesarlo en el intercambio. O sea, hubo meses desde diciembre la fecha donde nuestros colegas Casareto y Abdala mantuvieron varias reuniones con los diputados Conrado Rodríguez y Juan Martín Jorge para llegar a un acuerdo. O sea, se llega a un acuerdo en la sesión del día de ayer que se cumple, más en lo que estábamos de acuerdo se cumple, en lo que no estábamos de acuerdo también se cumple porque se materializa, pero en ese punto hay una doble vulneración a lo que dijo la ciudadanía y además lo que se había acordado. Ahora, entonces, y con María Dolores, ¿eso cómo se relaciona? ¿Terminó siendo una represalia la postergación votada por el Partido Nacional? Pero si yo voy a lo que decía anteriormente, que había algunos legisladores que en el devenir de este tiempo ya habían manifestado en el ámbito de la bancada algún reparo, esta actitud poco ayuda. Entonces, la salida de ayer... O sea, a ver, no usas la palabra represalia, no, es que pero no se puede interpretar que terminó no es siéndolo. una represalia, en todo caso, es atender una realidad que si se hubiese votado, capaz que la consecuencia era mucho peor. Entonces, uno tiene, cuando tiene una responsabilidad, y en mi caso como coordinador, tiene que saber cuál es el mal menor. Si el mal menor era postergar la decisión
para que en el devenir de las próximas semanas pudiesen aplacarse los ánimos, para que el planteo tal cual fue realizado y que el Partido Nacional, no voy a decir hasta que se materialice el voto de forma unánime, pero conceptualmente acompaña, y algún legislador que ha expresado reparos en el ámbito parlamentario, que es donde tiene que hacerlo, tiene que ayudar este tiempo para que se vuelva a encauzar la cosa. Yo voy a preferir siempre darme el tiempo o darnos el tiempo para que el objetivo final se logre. Ahora, quienes deben eventualmente meditar sobre la actitud que se asume es aquellos, o son quienes, habiendo asumido un compromiso de votar algo en determinado sentido, se invierten su posición en el medio de la discusión y la comunican como un dato cierto y de la realidad. Eso, y te lo decía antes de comenzar, lamentablemente es no digo del Partido Colorado, lo digo en general, es un síntoma más de que se están perdiendo determinados códigos a nivel parlamentario. Yo tengo 43 años, es mi segunda legislatura, pero hace más de 20 años que trabajo en el Parlamento colaborando con otros legisladores. Y lo que pacta, se pacta, lo que se acuerda, se acuerda. Y si en todo caso hay que rever posiciones, no es sobre tablas, es bajando la pelota, pidiendo el espacio, tal vez, y lo manejamos también en la jornada de ayer, tal vez había que mandar el proyecto a comisión y analizarlo de vuelta, este punto. Porque si una cosa se había acordado y no se iba a cumplir, yo creo que al menos yo me siento, y el Partido Nacional se sintió vulnerado en su buena fe. Ahora, Juan, vos decís, no solo no fue una represalia, sino que fue una forma de evitar que en una eventual votación vinculada a si conformar o no la comisión sobre María Dolores, pudieran haber faltado votos del Partido Nacional, que le hubiera hecho todavía peor al vínculo con un socio fundamental de la coordinación opositora como es el Partido Colorado. Pese a ese razonamiento, que entiendo, desde el Partido Colorado, por lo menos en caliente en el momento, hubo reacciones duras. El diputado Conrado Rodríguez fue quien tomó la palabra para preguntar por qué el Partido Nacional había tomado el camino que tomó de presentar la propuesta de postergar la votación. Y, por ejemplo, el diputado por Canelones, también Colorado, Walter Servini, dijo que era una actitud desmedida y después graficó un poco lo que entendía Servini había hecho el Partido Nacional, diciendo, acá no estamos en primaria viendo si el compañero de atrás nos tiró del pelo o nos pellizcó. Es decir, lo tomó, me parece, como una represalia. ¿Has tenido la chance de, Surciro, de hablar después de la sesión con estos diputados? No he hablado con ellos y creo que seguramente en la jornada de hoy lo haremos. Yo los estimo mucho a Conrado, nos conocemos hace prácticamente 20 años, con Walter un poco menos, los estimo, los tengo mucho afecto a ambos. Voy a tomar esas expresiones como producto del momento y que seguramente pasen al olvido como tantas cosas que se dicen sin meditarlas debidamente. Yo puedo entender su molestia. Ellos creo que tienen que entender de la misma manera la molestia que pudo haber causado actitudes, incluso de ellos dos, porque fueron dos de los cuales votaron esa modificación, porque no fue todo el Partido Colorado que votó esta modificación en cuanto a la diligencia debida. Todo acto tiene su consecuencia. Yo ayer podría haber tomado una actitud similar en cuanto a los términos, creo que no aportaba nada, creo que no le sumaba nada. Y la crónica de la diaria dice que vos preferiste no responder en sala. Sí, por supuesto, y voy a seguir sin responder a las expresiones. Voy sí a explicar las razones y no tengo la absoluta tranquilidad de conciencia, el Partido Nacional tiene la absoluta tranquilidad que en su accionar ha sido prudente y responsable. Y por supuesto, cuando uno actúa de esa manera, quien tiene intereses creados, legítimos en cuanto a la presentación y aprobación de la comisión investigadora, puede entender que esto es una ofrenda, es un agravio o en represalia. Bueno, como yo confío como yo hago buena fe también en mis colegas, a pesar de tener elementos para desconfiar, seguramente ellos harán lo propio y el paso de las horas ayuda a descomprimir esta tensión, que fue una jornada larga, tú lo decías, arrancamos a las 9:30 de la mañana, algunos de nosotros recibiendo al canciller en la comisión del Senado, pero trabajando ya para lo que va a ser la sesión del próximo jueves, ojalá así sea, donde la Cámara de Diputados, previa aprobación del Senado de la República,
vamos a estar aprobando el acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea, veníamos de una jornada larga, capaz que para algunos legisladores, no fue mi caso, que fue un verano bastante activo en la comisión permanente y en otros ámbitos, capaz que algunos legisladores que estaban retomando la actividad, el training parlamentario, es como la pretemporada, ¿viste? Que te cuesta arrancar, y capaz que si haces una estirada de más, corres riesgo de romper algo. Bueno, atribuyámosle capaz que el producto de la humedad, de la jornada de ayer, para debidamente distender esto, que no es más que un episodio que, como tantos que se han dado en el Parlamento de la República, espero que, repito, no se haga costumbre el tema de vulnerar los acuerdos alcanzados previamente. Ahora, esto no deja en offside ese ámbito de coordinación parlamentaria que se construyó en torno al término coalición republicana del que participan el Partido Nacional, el Partido Colorado y además el Partido Independiente, porque hay un gran esfuerzo político por promover justamente el concepto de coalición republicana en este momento en la oposición, y eso se nutre en buena medida de lo que pasa en el Parlamento, donde están todos esos partidos representados. Y sin embargo pasó lo que pasó. Comparto. Yo creo que estos temas, si se van a cambiar de posición, por lo menos se tiene que generar el colchón, el espacio, el tiempo, el impas necesario para que si hay cambio de posturas, se planteen los ámbitos. Ahora, repito, nosotros no vamos desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, no es que todos los temas que conversamos los pasamos por un ámbito de macro coordinación. Las cámaras tienen su ámbito de coordinación. Yo participé la semana pasada de un ámbito de coordinación entre los senadores blancos y colorados, y está bien que así sea. En todo caso, lo que tendría que haber sucedido ayer es, si existía una diferencia en cuanto a lo que se había votado, lo que se había acordado, lo que se había planteado, bueno, decir, pausa y reflexión. Che, pará, tenemos un problema. Nos comprometimos a algo que hoy podemos decir que cambiamos de opinión, que es legítimo. Yo no cuestiono el cambio de opinión, o cuestiono la oportunidad. Entonces, capaz que ahí lo que debió merecer es, tenemos que rever el voto. Lo que acordamos ayer, antes de ayer, hasta hace un par de horas, tenemos que reverlo. Bueno, en esos casos, quien cambia de posición es quien es mano, es quien tiene que decir, vamos a discutir en otro ámbito. No le pueden pedir a quien se ha mantenido cumpliendo con lo que se comprometió, que sea el que lleve a otros ámbitos. Te imaginarás, Martín, que si todos los temas que pasan por la actividad parlamentaria tienen que pasar por esa macro coordinación, es la burocracia peor que la del BPS y la DGI, que te hacen caminar por 5 pisos, los 4 sellos, la vacuna antitetánica. No se trata de eso, se trata de decir, bueno, hay ámbitos o hay temas que refieren a ese ámbito. Los temas cotidianos se manejan de otra manera. Ahora, si los temas cotidianos generan diferencias, quien plantea la diferencia es quien tiene que elevarlo. Vamos a cambiar de tema ahora porque también ayer la Asamblea General votó por unanimidad a favor de crear una comisión especial conformada por integrantes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, sobre el proceso de adquisición de OPB. Así se llama, la comisión, que está vinculada a lo que habitualmente reducimos al término Cardama, ¿no? Pero bueno, el proceso de adquisición de OPB es lo que se va a analizar, investigará diversos hechos ocurridos desde el año 2010 hasta el reciente anuncio del gobierno de concretar la rescisión contractual. Precisamente con Cardama, estará integrada por 17 personas legisladoras, 9 oficialistas, 8 opositoras, tendrá 6 meses para sesionar. Vos no estás en la lista de quienes por la oposición, por el Partido Nacional en tu caso, van a estar ocupando un lugar en esa comisión especial, pero sí habías estado trabajando en torno a este tema porque cuando la semana pasada parecía que podía darse el escenario finalmente descartado de 2 investigadoras paralelas, una en cada cámara, había sido el miembro denunciante representando al Partido Nacional en el proceso que se había iniciado y ahora quedó sin efecto en la Cámara de Representantes. Yendo al grano. Esta comisión va a ser una comisión especial, la que finalmente se concretó, y no una investigadora formalmente, ¿no? La normativa establece que deberán existir las investigadoras deberán existir cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Primera pregunta, ¿no? ¿Qué irregularidades o ilicitudes creen que puede existir en el acto de rescindir un contrato como el de Cardama, que es lo que más cuestiona la oposición? ¿No es acaso una potestad esa del Poder Ejecutivo?
Bueno, bien, a ver, me voy a remitir unos segundos al proceso justamente que tú enunciabas de la semana pasada. Recordemos que el día viernes previo a Carnaval, el viernes creo que 13, sí. Además de no casarse ni embarcarse, no hay que rescindir contratos tampoco, capaz que podemos agregar esa frase, se anuncia por conferencia de prensa la rescisión del contrato con el astillero español, y el senador Martín Lema comienza consultas intrapartidarias primero, luego con los partidos de la oposición y hace público, fue medio todo en simultáneo, la posibilidad de plantear una comisión investigadora en relación a los hechos vinculados a la rescisión, pero adelantando que la intención del Partido Nacional y de la oposición era investigar todo el proceso, para echar luz sobre todo el proceso, no centrarse en el 13 de febrero o los hechos que ocurrieron previos, sino decir, bueno, investiguemos todo porque acá hay, en el caso del Partido Nacional, disponibilidad, y los demás partidos, disponibilidad de investigar en el más amplio sentido. Eso fue el viernes. Vino el feriado Carnaval. Se había fijado previamente una reunión el día miércoles en la mañana de la bancada de senadores del Partido Nacional con los coordinadores de diputados para materializar la decisión. El día martes de Carnaval, poco habitual, de trabajo parlamentario, se dio la concurrencia del ministro Lubetkin, del canciller, a la Comisión Especial del Senado por el tema Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso sirvió, facilitó la posibilidad que el senador Sabini presentara, que creo que estuvo ayer por aquí, presentara la denuncia ante el Senado. Bueno, yo creo que ese es otro elemento, yo lo dije públicamente, se lo dije a él, yo creo que eso también es otro hecho que creo que no ayuda a la actividad parlamentaria, y que eso disparó lo que pasó esos días posteriores en cuanto a una especie de carrera por las investigadoras. Si la voluntad del Frente Amplio en todo caso era un ámbito general, tal vez podría haberlo conversado el fin de semana, el feriado, decir, che, ¿por qué no hacemos algo en la Asamblea General? Bueno, eso es lo que pasó finalmente. Bueno, pero ¿cómo termina pasando? Termina pasando porque el senador Sabini presenta el martes. Yo la presento en nombre del Partido Nacional el miércoles, el Partido Nacional y de la oposición, que acompañaba. Investigando del 2005 al 2026. ¿Por qué el 2005? En realidad la fecha correcta era el 24 de agosto del 2004, que fue cuando, el 25 de agosto, perdón, del 2004, cuando desde la Armada es el primer pronunciamiento en comandante en jefe en cuanto a la necesidad que el Estado uruguayo cuente con las patrulleras. Es decir, desde la génesis, a nuestro juicio, del tema, con un proceso, por supuesto, que tiene especial hincapié también a partir del 2010, cuando el Senado comienza, una comisión de defensa que trabaja, el presidente Lacalle, el ministro Fernández Huidobro, y llega una declaración en el año 2014. ¿Por qué? Porque entendemos que hay que analizar el contexto, porque diría Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. Lo que pasó con Cardama, hoy se podrá decir, pero nadie discute la necesidad de las patrulleras. Bueno, Martín, yo lamento no informarte, porque yo sé que lo sabes, hasta no hace tanto tiempo se discutía por parte de algunos referentes del hoy gobierno la necesidad o no de patrulleras. Yo saco del medio al ex ministro Fernández Huidobro, que fue un enfático defensor de la necesidad. Ahora, pero la pregunta es, pero entonces, ¿eso es una ilicitud como para investigarlo o es una decisión política? Ahí es lo que voy. El tema es que todo ese contexto fue lo que permitió o lo que a nuestro juicio encaminó el proceso a la decisión de la rescisión, que a nuestro juicio ya estaba tomada de antemano. Hay expresiones, y eso formó parte de nuestra denuncia, el nombre formal es denuncia, de la hoy ministra Lasso en septiembre del 2024, en plena campaña electoral, que ya habían tomado la decisión de la rescisión. Hay expresiones donde se evidencia que mientras que el contrato estaba vigente, porque se rescindió el 13 de febrero de 2026, pero hasta entonces el contrato estuvo vigente, hay expresiones públicas de jerarcas del Estado donde dejan de manifiesto que ya se estaba buscando otras posibilidades, y eso en el ámbito de los contratos. Yo soy abogado, me recibí, estudié, eso se llama mala fe. Cuando tú tenés un contrato vigente y ya estás conversando con otros, es porque tenés voluntad de joder con el que ya tuviste un contrato, que después será otra cosa lo que hay que analizar. Pero si yo estoy conversando con otro, eso se llama mala fe. ¿Voluntad de qué? Voluntad de joder. ¿En qué sentido? Y yo tengo un contrato contigo.
yo estoy obligado contigo, porque yo firmé contigo. Tú estás obligado conmigo también, pero yo hablo por mí, hablo del Estado uruguayo. Estoy obligado a determinadas circunstancias. Y lo que estoy haciendo es conversando con otros proveedores, porque ya tengo la decisión tomada de dar de baja el contrato y vincularme con otro, eso se llama mala fe. Y eso es algo que en materia de los contratos es sancionado. Se tiene que cobrar de buena fe. Y acá el Estado uruguayo, a través de sus gobernantes, a su vez el Poder Ejecutivo, desde... antes no eran gobernantes, o sea, no le puedo atribuir expresiones públicas, pero sí los avisos. Pero, por ejemplo, se sancionó a oficiales de la Armada, sanciones ilegítimas, oficiales de la Armada, porque le negaron información a supuestos jerarcas que no eran tales. Porque la ministra Lasso, pero a ver, tú me preguntabas por ilicitudes, bueno, o eventuales, yo fui muy cauto igual, puse eventuales irregularidades, porque también lo dije, si uno tiene pruebas, lo que tiene que hacer es ir a la Fiscalía. Uno lo que plantea en una investigación parlamentaria es eventuales situaciones donde, si producto de la investigación surgen elementos, deberán aportarse a la Fiscalía. Entonces, si se dispuso sanciones oficiales por negar la información a la senadora Lasso, no la ministra Lasso, era la ministra designada, pero no era ministra, era senadora. Si se le adjudica que a 2 comisarios políticos, porque son funcionarios de otros organismos, el pase en comisión al Ministerio de Defensa no estaba aprobado. Eran gente de confianza de la entonces senadora Lasso o de la entonces ministra Lasso, pero no eran funcionarios. Ahí hablas de Rojas y Marsilia, bueno, que ahora sí revisten en el Ministerio, en aquel momento no. En ese momento ahora, Juan, no. Se nos va la nota y yo quiero hacer otras preguntas con respecto al tema. Está bien, pero digo, ¿a ustedes todos esos aspectos le parece que deben ser investigados? Investigados, ahí está, en la comisión. Ahí saldamos la primera pregunta. Yo quiero tomar como punto de partida para ir avanzando en este tema. Perdón por lo larguero, pero son temas que hay que verlos en su... Es un tema que tiene muchas ramificaciones, ¿no? Yo creo que un buen punto de partida para seguir avanzando es lo que en ese mensaje del viernes 13 de febrero explicó el Poder Ejecutivo, ¿no? Ahí justamente se informó que reunido en Consejo de Ministros, Orsi firmó ese día 2 resoluciones relativas a la rescisión del contrato con Cardama. En la primera, quiero empezar por ahí, el gobierno enumera un conjunto de graves irregularidades, usa esa expresión, que se fueron registrando en torno al contrato como la frustración de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato a cargo de Eurocommerce Limited, y también se consigna que el Ministerio de Defensa Nacional hizo gestiones ante Redbridge Insurance para ejecutar la garantía de reembolso y, textuales palabras, determinó que el documento presentado por Francisco Cardama, sociedad anónima, para la entrada en vigor del contrato, no correspondía a una póliza de seguro, sino un documento de términos y condiciones. Estos documentos en su momento los fue recibiendo la administración cuando estaba en funciones el gobierno anterior. ¿Qué explicación encontrás vos o encuentra el Partido Nacional a que esto que el actual gobierno detecta como un problema no haya sido detectado entonces? Bien, eso primero va a ser objeto de la investigación, punto número 1. Segundo, la primera garantía, que es la que surge en octubre del año pasado, la de fiel cumplimiento. La de fiel cumplimiento, justamente es una garantía de fiel cumplimiento. En la medida que se vaya cumpliendo, no se ejecuta. O sea, para quienes pueden no tener un conocimiento acabado de la materia. Entonces, en la medida que se estaban cumpliendo y que los hitos que lo juzga, lo evalúa una consultora internacional, que ahora hay una segunda consultora, o sea, como lo dijo el senador Javier García, debe ser los barcos o las patrulleras más analizadas en toda la historia, porque hay las 2 consultoras más prestigiosas del mundo han evaluado sobre este proceso de construcción. O sea, eso se da esa situación. El anuncio de la conferencia de prensa de octubre del año pasado, a nuestro juicio, no fue inocuo. No es que no causó efectos. Por ejemplo, se indicó que hay determinados proveedores, en función del anuncio del Estado uruguayo realizado en octubre del 2025, dejaron de proveer elementos para poder cumplir en tiempo y forma con los compromisos que el proveedor se había comprometido con el Estado uruguayo. Ahora, pero en lo que yo leí no se hablaba de eso, se hablaba de la garantía de fiel cumplimiento, porque independientemente de que no se ejecuta mientras corre el contrato, lo que sí le corresponde al Estado es, cuando se recibe, verificar la documentación. Y ahí, por ejemplo, ¿no? El actual gobierno enumeró que esa garantía, entre otras cosas, se terminó constituyendo al cabo de 11 meses, cuando el plazo inicial era de 45 días, se presentó a través
de un banco ya disuelto que en octubre del año pasado, cuando se hizo el anuncio, estaba en proceso de liquidación y no tenía personas trabajando desde hacía por lo menos 2 años. Se supo además que en la noche de 22 de octubre, en la noche de la conferencia, cuando el gobierno denunció públicamente esto, desde Astillero se pretendió renovar esa garantía con un documento en el que se falsificaron una firma y un sello. Eso ya viene después, pero cuando, digamos, se recibieron las documentaciones, por ejemplo, los problemas vinculados a Eurocommerce, eran problemas que ya eran constatables. ¿Cómo puede ser, volviendo a la pregunta, que el gobierno anterior no lo haya verificado? Martín, si hay irregularidades que el privado, el proveedor o sus garantías realizaron vulnerando la buena fe del Estado uruguayo, deberán ser investigadas, en el caso por la actividad parlamentaria, pero sobre todo por la Fiscalía, y eventualmente, si habrá un proceso de litigio nacional o internacional, porque esa es otra discusión, deberán resolverse en los ámbitos correspondientes. Ahora, vos le atribuiste mala fe al gobierno. Pero, ¿qué pasa con Mario Cardama? No, pero te termino el razonamiento. Ahora, todo eso que indica el gobierno en la rescisión, nosotros nos enteramos por la prensa. Y te explico por qué. Porque la innumerable cantidad de pedidos de informe que el diputado Gianoli, que creo que estuvo acá también hablando del tema, y mucho más profundo que lo que puedo hacerlo yo, no se respondieron, donde se le reclamaba buena parte de la información que el gobierno anuncia. El senador Ojeda presenta un pedido de acceso a la información solicitando la denuncia que presentó el Estado uruguayo en Fiscalía. Se le niega. Entonces, a nosotros no se nos puede juzgar por querer investigar cuando desde el Poder Ejecutivo se nos ha ocultado los elementos que ellos cuentan. O sea, pero la investigadora se votó finalmente. Bueno, eso va a ocurrir, la comisión especial. Ojalá que así sea. Yo aliento esperanzas a que la información que le fue negada a los parlamentarios sea remitida a la comisión. Yo quiero ver que eso pase, quiero ver que se mande la información, quiero ver que no haya filtraciones parciales, porque la semana pasada, casualmente, cada vez que un expediente llega a las manos de la órbita del órgano donde está Jorge Díaz, se dan filtraciones. Cuando estaba en Fiscalía se dan filtraciones, se filtraron cosas parciales, porque ahora justo el expediente está en Presidencia de la República. Yo creo que hay que analizar eso, ¿no? Ahora, Juan, para seguir optimizando el tiempo, yo te hacía una pregunta pero recién. Todo que ver, Martín. Pero volviendo a la mala fe, vos le atribuís mala fe al gobierno por la decisión de rescindir, entendés que de antemano estaba tomada. Ahora, yo enumeré recién lo que presentó Cardama vinculado a Eurocommerce con respecto a la garantía de fiel cumplimiento. ¿No debería la oposición también plantear la posibilidad de que pueda haber habido mala fe del responsable de la empresa contratada? ¿Por qué la dureza contra el gobierno y términos distintos cuando se habla de Mario Cardama? Martín, Cardama es un privado y que se defienda él. Yo no voy a defender a Cardama. Ahora sí voy a juzgar y voy a controlar las acciones y las decisiones del gobierno. Eventualmente, si el señor Cardama, si quienes les prestaron garantía, si algún intermediario accionó de mala fe o de manera irregular o ilegítima, deberá hacerse responsable de sus actos. Ahora, el Parlamento no juzga actividades de privados. Pero es un privado que firmó un contrato de suministro con el Estado. No nos corresponde a nosotros. O sea, el Parlamento no tiene esa potestad. Es más, si hubiese sido una comisión investigadora como la ley lo establece, la 16.698, tampoco podría juzgar a un privado. Lo que tiene que juzgar son actos de gobierno. Claro, pero capaz que se saca la conclusión de que el privado obró de modo tal que terminó generándole un perjuicio al Estado. Si en todo caso lo que se comprueba es que el Estado obró de buena fe y que fue engañado, deberá comunicar eso, pero no somos nosotros los que tenemos que juzgar al privado. Lo que tenemos, repito, nuestra competencia es juzgar cómo obra el Estado y sus gobernantes. Por lo tanto, repito, al señor Cardama, que se defienda a él, porque yo no soy quien, no me interesa ni corresponde, porque no es mi rol defenderlo o ampararlo. Él deberá acreditar, probar, manifestar que su obrar fue de acuerdo a lo que se había comprometido. Y si eventualmente fue engañado, como creo que en alguna entrevista lo dijo, que él se sintió también vulnerado o engañado por la garantía, deberá probarlo. Hablabas de juzgar, o que en todo caso, que las comisiones especiales deben o pueden sacar conclusiones con respecto a cómo obraron el Estado y sus funcionarios. Quiero ir a un punto vinculado a ese concepto. Yo leí recién
los argumentos que dio el Poder Ejecutivo cuando dijo vamos a ir por este camino de la rescisión. Ya hablamos de la garantía de fiel cumplimiento, también se mencionó la garantía de reembolso. Se dijo desde el gobierno que no se aportó la póliza, sino un documento de términos y condiciones, y hubo algunas advertencias con respecto a esa garantía de reembolso, que más recientemente se supo que para el gobierno no fue bien constituida, por lo que acabo de decir, y también con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, cuando hubo comunicaciones entre el estudio del Piazzo, el que contrató el Ministerio de Defensa Nacional bajo el gobierno pasado, y jerarcas justamente del gobierno, como el ex director de Recursos Financieros del Ministerio, Damián Galó, que es militante del Partido Nacional, está en paz en comisión en este momento en el despacho del senador y ex ministro de Defensa Nacional, Javier García. Bueno, cuando hay, según publicó Búsqueda la semana pasada, mucho dato acerca de cómo desde el estudio del Piazzo se le dijo a Galó que la garantía de fiel cumplimiento y la de reembolso tenían determinadas dificultades. ¿Qué pensás de cómo actuó Galó? Ahora sí, como funcionario público, ya que eso está dentro de lo que entendés que en el Parlamento hay que mirar. Bien, parece que te hubiese dado el pie para la pregunta, cosa que no fue así, pero en lo que hacía referencia anteriormente de las filtraciones. Tal vez cuando desde la Presidencia de la República, seguramente bajo la égida del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se filtre todas las conversaciones, todo el documento, vamos a poder hacernos una composición real del intercambio que pudo haber existido entre el estudio del Piazzo y los funcionarios. Yo, sobre trascendidos, filtraciones parciales, en todo caso que responda a Díaz por qué se ha filtrado eso, que tiene en su haber en Fiscalía y ahora en la Prosecretaría de la Presidencia ese casual comportamiento de las filtraciones parciales y sesgadas. O sea que vos no te basás en lo que publicó Búsqueda, preferís no hacer el análisis basándote en eso. Repito, el medio habrá publicado lo que le habrá llegado. Tal vez habría que preguntarle al doctor Díaz por qué se filtró eso. ¿Entendés que Díaz se lo filtró a Búsqueda, digamos? Ese es el planteo de fondo. Habría que preguntarle al doctor Díaz cómo pudo haberse filtrado eso. Y sin perjuicio de... Y que en todo caso, y eso calculo que será parte de la comisión investigadora, la comisión especial, todo el expediente. Sin perjuicio de ese contenido periodístico. No, está bien, pero ¿qué opinión tenés de lo que hizo Galó como ex director de Recursos Financieros del Ministerio de Defensa Nacional? Porque, bueno, ahí tenés hasta un conocimiento por vinculación partidaria, digamos. Va a ser objeto del proceso de análisis y si se identifica que hubo alguna acción irregular, deberá ser juzgada. Yo no voy a prejuzgar porque acá el gobierno, el senador Sabini, cometió, a mi juicio, se lo dije a él también, un error en cuanto a los planteos. Uno no puede prejuzgar. Desde el gobierno ya esta comisión investigadora o esta comisión especial, uno lo escucha al senador Sabini, al senador Casciani, ya tienen en la plaza acá pública, la superintendencia, en la plaza pública, tienen crucificado a uno o varios individuos. Bueno, mire, yo lamento no compartir ese criterio. En todo caso, habrá un estudio, un análisis, si se encuentran elementos para remitir a la Fiscalía, a la Justicia, se hará, si no, lo que son expresiones políticas. Si eventualmente de lo que se estudia, se analiza, se identifican conductas irregulares de este funcionario, de otros, del actual gobierno del pasado, se remitirá todo a la Fiscalía. Yo tuve la experiencia en la legislatura pasada de presidir una comisión investigadora que hacía referencia a un exministro de Estado. Yo presidí esa comisión. El informe que yo redacté, que fue remitir toda la Fiscalía, contó con toda la documentación. Un año después, producto del estudio que habrá hecho la Fiscalía, entendió que no había mérito. Nosotros habíamos hecho un estudio en 3-4 meses, si mal no recuerdo, sí, 3 meses, muy concienzudo, muy al hueso. Hubo cosas que no pudimos acceder porque no tenemos los elementos en el Parlamento como para exigir que un ciudadano vaya a prestar testimonio, a declaración, que sí lo tiene la Fiscalía. A pesar de eso, fue remitido todo y no distó mucho lo que dijimos nosotros que lo que dijo la Fiscalía. Es decir, yo me tomo en serio mi trabajo y si se define una comisión, lo que tiene que hacer es estudiar, analizar, investigar. Y si después de todo ese proceso encuentra elementos, ahí sí que haga sus afirmaciones y que en todo caso remita al órgano competente, que es la Fiscalía y la Justicia. Antes, yo en la facultad me enseñaron eso de no prejuzgar. En la conferencia del 13 de febrero, en la que estuvo el presidente Borsi, estuvo también el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y dijo que los 8 millones de dólares correspondientes a la garantía de reembolso, que equivale a un 10% del
precio de las dos embarcaciones, se pagó con el dinero que el Estado automáticamente tenía que ir pagándole a Cardama, a partir de un hito que es fundamental en este proceso, y es la aprobación de los planos o el plano de la cuaderna maestra. O sea, para que el Estado comenzara a hacer los pagos era necesaria la aprobación de los planos de esa cuaderna. ¿Qué es la cuaderna maestra? Una costilla o cuaderna de mayor tamaño y anchura en un barco, situada generalmente en la sección central, donde la nave tiene su mayor manga, actúa como referencia estructural fundamental, o sea, es una parte fundamental de las embarcaciones, ¿no? Bueno, la aprobación de los planos de la cuaderna maestra se hizo el 27 de febrero de 2025, a 2 días de la asunción de Yamandu Orsi, y esto desde el Frente Amplio se señala una y otra vez como una sospecha de que había cierto apuro porque eso se concretara antes del cambio de gobierno. ¿Qué se responde desde el Partido Nacional? Yo te imaginarás, Martín, yo no era jerarca del Ministerio de Defensa como para poder decir tal o cual cosa. Sí lo he hablado mucho con el exministro Armando Castañdebat, que era quien ejercía el mando del ministerio. Y era una cosa que me dijo, y sé que lo ha dicho públicamente porque lo he visto en alguna que otra entrevista hablando del tema, es que los planos es un tema que está en constante evolución. O sea, no es que como quien construye una casa que antes de arrancar con los cimientos ya tiene el arquitecto dibujado el plano. Va avanzando. Entre otras cosas, los cambios que se van dando también obedecen en buena medida a las instrucciones o las sugerencias o los planteos que tendrían que haberle hecho los dos funcionarios o el funcionario que tendría que haber ido de inmediato, que se dilató y recién en septiembre terminaron yendo a cumplir primero una tarea de espionaje y luego de supervisión y de contralor de la construcción en cuanto a las consultas. Entonces, hay aspectos vinculados a los planos que seguramente hoy, si esto todo hubiese evolucionado, todavía seguirían en evolución, en cambios permanentes. El gobierno tiene una posición tomada respecto de esto. Lo decíamos, desde septiembre del 2024 venía afirmando que lo iban a revisar. Entonces, cualquier acción que se haya tomado por parte del gobierno pasado va a ser visto como una suspicacia. Bueno, pero hay otro ejemplo que quiero poner, siempre dentro de lo de cuaderna maestra, ¿no? Una de las cosas que se señala en un sentido crítico, o por lo menos que se señala como curiosa de parte del actual gobierno, es que los documentos recabados por el gobierno muestran que el ex comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, que estuvo en funciones hasta el último día del gobierno anterior, envió una aprobación el 26 de febrero de 2025, una aprobación de los planos de la cuaderna maestra, un día antes del 27, o sea, un día antes de que Cardama enviara su última modificación. ¿Cómo se entiende que Wilson haya aprobado un día antes de recibir lo que estaba aprobando? Bueno, yo como legislador, si el gobierno actual hubiese facilitado la documentación que le fue negado al diputado Giannoli y le fue negado al senador Ojeda, tal vez podría tener elementos para dar mi opinión. El tema es que yo no sé en qué basa esos elementos. Dice, hay una cuestión cronológica. Sí. Bueno, sí, por supuesto. Hay datos que se dan, lo hemos dicho en más de una oportunidad sobre diferentes temas. Se gobierna hasta el último día. Quien piensa que un gobierno se termina, en el caso de ser otro partido político el que gane, la noche del balotaje, está muy equivocado. El gobierno se termina el último día, es decir, el 28 o el 29 de febrero en caso de ser año bisiesto. Por lo tanto, reclamarle al pasado gobierno que en los últimos días tomó decisiones es como decirle, usted tendría que haber entregado el poder antes. Y acá lo que se cuestiona es lo cronológico, ¿no? El hecho de que se apruebe con un día de antelación, lo que en realidad se recibió el 27, se aprobó el 26. Bueno, desconozco, capaz que, repito, si eso hubiese sido remitido en la información que nos fue negada al Parlamento, no a mí, al Parlamento, al diputado Giannoli, al senador Ojeda, cuando le piden información, y capaz que tendríamos elementos de derecho como para analizarlo. No tenemos. ¿Hay que citar a Jorge Wilson a la comisión especial? Yo creo que, a ver, todo planteo que pueda hacerse, yo creo que la comisión debería recibirlo. Ahora, también es un dato, en la comisión parlamentaria, como lo decíamos respecto del caso anterior, lo que no se tiene es la preceptividad de concurrir. Eso que sí tiene la Fiscalía. En todo caso, podrá discutirse si un funcionario público tiene la obligación. A ver, si tú citas a un ministro, a un legislador, a un jerarca, a un funcionario, sí, tiene la responsabilidad. Pero ahora un privado que eventualmente ya dejó de serlo, o dejó de ser funcionario, se retiró, o hoy no tiene vínculo con el Estado, en general, estoy hablando sin hablar de un caso concreto.
Bueno, ahí el individuo podrá decir sí, no, comparezco por escrito, usted mándeme las preguntas, yo no tengo problema en resolver, en responder, pero lo voy a hacer por escrito. O sea, en aquellos casos que no están obligados los individuos, no se puede ir más allá. Si el día de mañana en la Fiscalía se entiende que hay que investigar, que hay que citar, se hará. Para cerrar la entrevista, ¿qué opinión te merece la frase pronunciada, no recuerdo en qué programa, por eso no lo cito, pero fue público, por el ex ministro Castañebat, el segundo ministro de Defensa Nacional del gobierno pasado? A ver si es la que yo creo. Dirigente del Partido Nacional, cuando dijo, con respecto a lo de las garantías... Desayunos informales. De lo que hablamos ahí, está, fue en Canal 12, con respecto al tema de las garantías del que hablamos bastante hace unos minutos, que en el gobierno anterior fueron unos nabos ante todas esas desprolijidades, digamos, que se han señalado de parte de Cardama en la presentación de la documentación. Si se acredita lo que el gobierno ha indicado, o sea, la vulneración de parte del Estado hacia el Estado uruguayo, no hacia los gobiernos, hacia el Estado uruguayo, y se logra probar, o no, al revés, o no se logra probar que hubo una actitud de parte de un funcionario de acuerdo con esa actitud delictiva eventualmente que le pueda generar percance al Estado, sí, lo que yo saco en conclusión es que se vulneró la buena fe del Estado uruguayo y de los funcionarios que estaban a su cargo. El exministro Castañebat, en su forma tan peculiar de decirlo, lo dijo de una forma así, nos tienen que sancionar o nos tienen que jugar por nabos. Bueno, yo como abogado no utilizaría esos términos, pero entiendo a lo que se refiere. Bueno, si el Estado uruguayo fue vulnerado en su buena fe y no hubo ninguna conducta dolosa de parte de un funcionario, la frase del exministro Castañebat podría cuadrar en esos términos. Gracias, Juan Martín, por la visita a la mañana de la diaria. A la orden, Martín, un placer. Y bueno, perdón por lo larguero, pero eran temas que meritaban desarrollarlos debidamente.